aprendiendo, he ido cambiando y pues la verdad muy contento de poder compartir un poquito con ustedes. Cualquier cosa, cualquier duda, mándenme sus mensajes aquí por el chat y trataré de contestar todo lo que pueda. Lo que no también les voy a decir que no sé, porque hay, obviamente no sabemos todo, nadie, siempre estamos aprendiendo. Pues nada, vamos a comenzar. Voy a compartir ahí mi pantalla para poder comenzar, ¿ok? Listo, doctor, sí se ve. Muchísimas gracias. Ok, la fase de retención en ortodoncia es la última fase de nuestro tratamiento. Ya pasamos por alineación, por nivelación y todo este show. El finalizado, los detalles, ya dejamos a nuestros pacientes bonitos, ocluyendo, funcionales y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa después? La fase de retención, como ya les dije, es la fase donde mantenemos los resultados de nuestro tratamiento. Y hay un montón de cosas alrededor que van a jugar en nuestra contra, que van a jugar como, sí, pues a nuestra contra y que pueden poner en riesgo los resultados que obtuvimos durante el tratamiento. La retención como tal es esta fase que intenta mantener los dientes en sus correctas posiciones, posterior a un movimiento dental activo. Es muy importante que más allá de, o sea, obviamente hay como todas estas claves para un tratamiento de ortodoncia, dejarlo finalizado o darlo por terminado, pero siempre pensar en todos los factores que están fuera de nuestro control. Hay un montón de cosas que van a ejercer fuerza sobre los dientes, más allá de la estabilidad oclusal que podamos tener en ese momento, porque platicando con colegas hemos tenido mucho esa plática de es que si el tratamiento está oclusalmente estable, no debería de tener recidivas y que no sé qué, pero podemos dejar un tratamiento oclusalmente estable, podemos dejar guías caninas, guías anteriores, podemos dejar funcionalidad al 100, pero se nos olvida a veces que el paciente es una persona que, una, está envejeciendo, dos, el paciente tiene hábitos, el paciente tiene manías también de repente, que los pacientes olvidan su higiene. A veces ese interés por mantener sus dientes se va perdiendo conforme avanzan en el tiempo. Hay quien le invierte mucho a eso, pero hay quien no. Entonces la recidiva va a ser nuestro eterno pleito. O sea, cosas que vamos a tener muy en cuenta en cuestión de este tema. Uno, nuestras mecánicas de cierres de espacio. Si tenemos una incorrecta mecánica de cierre de espacio, ya sabemos para dónde vamos. Muchas de las veces, o muchos retratamientos que tenemos, se dan porque la mecánica de cierre de espacio se utilizó de manera incorrecta. Muchas veces, o la mayoría, son porque se cerraron espacios de extracciones con cadenas elásticas de 6 a 6. ¿Qué pasa? Pues obviamente ya todos sabemos, una retroinclinación, o sea, hay inclinaciones mal, tenemos una curva en la parte posterior que pues, obviamente cae en una mala corrección, cae si no tenemos guías caninas, o sea, ya perdemos todas estas cosas, ¿no? Y el primer factor importante que tenemos que controlar es la estabilidad oclusal. Los hábitos persistentes en los pacientes, pacientes con declusión atípica, pacientes con hábitos de lengua, pacientes con respiración bucal, pacientes que no han podido controlar estos hábitos, nosotros terminamos nuestro tratamiento y lo soltamos. Entonces, nosotros tenemos que planear nuestra retención en base a las necesidades de esos pacientes. Hay que tomar en cuenta cuál fue el diagnóstico inicial, por qué teníamos esa maloclusión. Si había un hábito, tomarlo en cuenta como si estuviera activo a la hora de la retención para nosotros, obviamente, luchar en contra de eso si el hábito llega a persistir o vuelve a aparecer. ¿Ok? Mala corrección de rotaciones dentales también tiene mucho que ver con mala biomecánica o incorrectos cierres, mal posición dental, que no haya paralelización de las raíces al finalizar el tratamiento, ¿no? Esto es también muy común en la consulta de retratamientos. Retenedores activos.
Una de las características más importantes de los retenedores es que tienen que ser pasivos. Los retenedores no deben ejercer fuerza, deben de entrar y salir sin causar presión. Eso quiere decir que están manteniendo el diente en la posición en la que se diseñaron. Si por alguna razón nosotros ponemos un retenedor de primera instancia que tiene fuerza, esa fuerza va a ejercer un movimiento o va a ejercer va a crear un movimiento en alguna de nuestras piezas o en alguno de nuestros dientes o en va a pasar algo, ¿no? Porque ya sabemos, funcionarían exactamente como funciona un bracket. Ejercería presión y vería reflejado en un movimiento dental. Hay que tomar en cuenta el crecimiento y el envejecimiento de las personas y dejarlo claro desde el día 1 en la consulta con los pacientes. Eso es algo que se platica el día que hacemos la cita de valoración. La fase de retención tiene que ser durante toda la vida porque el paciente, como te digo, son personas que van a envejecer. Y como todos los tejidos de nuestro cuerpo, lo que son los tejidos de soporte del diente van a ir envejeciendo junto con nosotros. Entonces, obviamente el soporte dental o el tejido de soporte o la estabilidad o las condiciones de estos tejidos no son las mismas si el paciente lo damos de alta a los 15 años, a los 18 años, que si cuando el paciente crece y tenga 30, 40, 50 años, ¿ok? A veces una manera como fácil de hacerle explicar a los pacientes, le digo, es como si yo le dijera que mantuviera todo su cabello durante toda su vida o que su piel no se arrugara. Pues entonces, que son como esos factores de envejecimiento que podemos ver más claros o más fáciles, los hacen entender la situación, ¿no? Ausencia de estabilidad, ya sabemos, si dejamos una mordida inestable, vamos a batallar. Los camuflajes, es complicada la retención, necesita normalmente una retención dual o una retención combinada, porque como ya sabemos, los camuflajes, el camuflaje 2 o 3, va a incluir proinclinaciones o retroinclinaciones de algunas partes, sobre todo en el sector anterior, y pues estas inclinaciones un poquito aumentadas pueden también causar un poquito de inestabilidad. La ausencia de guías caninas y anteriores, contactos prematuros, que igual ya sabemos, si dejamos un contacto prematuro, va a estar golpeando, va a ejercer fuerza, va a ejercer presión, que va a caer en un movimiento dental. ¿Okay? Los frenillos, también las inserciones altas de los frenillos, ya sabemos que una de las opciones es hacer frenilectomías para quitar ese factor desde antes de terminar o dar de alta los tratamientos. Eso es importante, ¿ok? Y si no, por lo menos inmediatamente y de todos modos compensar con una buena retención. Y nuestra favorita de todos, yo creo que todos los doctores hemos dicho eso alguna vez, es porque no lo usó. Doctor, una pregunta. ¿Están Díganme. cambiando las diapositivas o solamente se quedó en la portada? Estoy en recidiva. ¿Estás en la portada? Mm, no, sí, ajá, sigue la portada. A ver, cámbiele. Ahí ya la volví a cambiar. No, no se ve que cambie. Déjame me regreso, ¿ah? Ya se vio que cambia en red, ya está recibida. Recidiva. Recidiva. Así es. A ver, cámbiele, doctor. Ah, ya se ve que está cambiando ahora sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por decirme. Gracias, doctor. Ok, en la recidiva también hay que tomar en cuenta la reorganización de fibras periodontales. Muchos autores nos hablan de esto. Podemos platicar con nuestros amigos perios o nuestros amigos cirujanos para hacer cortes de las fibras más superficiales y pues, evitar esto. La oclusión, el envejecimiento, el crecimiento, la higiene bucal, las enfermedades periodontales, la gingivitis también nos juegan mucho en contra en cuestión de retención. Y van a definir qué tipo de retención podemos utilizar con nuestros pacientes. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho la retención fija, mucho, pero no es para todos los pacientes. Hay que checar y hay que evaluar la calidad de higiene y de hábito que tienen nuestros pacientes. Obviamente hay que educarlos durante todo el tratamiento, pero sabemos que hay pacientes que tienen una calidad de higiene pobre y que muy probablemente no la vayan a cambiar. Entonces hay que pensar en eso a la hora de indicar algún tipo de retenedor.
Los hábitos, como ya les comenté, sobre todo el hábito lingual, hay que tomarlo muy en cuenta cuando planeemos nuestra retención. ¿Qué cambió la diapositiva ahí? Sí, doctor, ya cambió, Estoy... está en Ok, removibles y fijos. gracias. Ok, vamos a manejar dos tipos de retenciones y las englobamos como en su totalidad, ¿va? Retención removible, retención fija. La retención removible, todos conocemos, Howlis, con bases acrílicas, alambres, que diseñamos sobre modelos de estudio. Los acetatos, que son como los más comunes, los más económicos, y nos pueden ayudar muchísimo en la retención. Mucha gente los infravalora, pero son muy buena técnica de retención. Y los retenedores fijos, que normalmente es un alambre. Hay muchas maneras de usarlos. Yo uso alambres trenzados que se puedan deformar, alambres que tengan esa capacidad como tipo acero, que si tú ejerces presión sobre ellos, los deformas y se mantienen en forma fija. Esto es importante para que estén pasivos, que los puedas dar la forma y puedas adherirlos a los dientes. He visto retenedores fijos que los hacen con alambres flexibles. Entonces, en el momento de colocarlos y de diseñarlos, los dejan activos. Y con el paso del tiempo, el alambre empieza a ejercer presión sobre esos dientes y terminan moviéndolos. Entonces, eh, siempre usen algún material que puedan deformar y que le puedan dar la forma exacta de cómo los van a dejar sin que tengan ya movimiento después. Ahora, la duración de la retención. Este tema ha ido cambiando. Yo tengo 10 años haciendo ortodoncia. Hace 12 años estaba estudiando mi primer semestre de la especialidad y todavía a mí me tocó que me dijeran que la retención era el doble de tiempo que duró el tratamiento. Era como la nueva tendencia en ese momento, ¿no? Antes de eso, cuando yo utilicé mi primer tratamiento de ortodoncia, tendría 12 años. Eh, como en el 2000, más o menos. En ese entonces a mí me dijo mi dentista que lo tenía que usar 6 meses a un año. Fue lo que se me indicó en ese momento. Un gran ortodoncista, por cierto. Y cuando yo llego ya a la especialidad, durante la carrera también me decían que 6 meses, después llego a la especialidad y me dicen que el doble de tiempo de lo que duró el tratamiento. Si tu tratamiento dura 3 años, la retención es de 3 años. Hoy sabemos que la retención debe ser permanente por todos los factores que ya platicamos antes. Envejecimiento, hábitos, higiene, fuerzas extrínsecas, hábitos del paciente. Hay pacientes que muerden plumas, hay pacientes que se muerden las uñas, hay pacientes que tocan algún instrumento de viento y ejercen presión sobre un lado de sus dientes específicamente. Todos estos factores obviamente, después de, aunque hayamos usado 12 meses o 3 años o 4 años de retención, van a crear un movimiento dental porque esas fuerzas van a crear una inestabilidad. Entonces, la retención es permanente y es importante que lo platiquen con sus pacientes desde el día 1. Acuérdense, esta plática se tiene con los pacientes el primer día, el día de la valoración. Ese día hablan de qué tipo de brackets van a poner, cuánto tiempo van a durar aproximadamente, si extracciones, no extracciones, y todo este show. Y necesitamos siempre platicar sobre la retención. Obviamente en ese momento le platicas como a grandes rasgos los tipos de retenedores que puede usar, las opciones que manejas, pero la parte donde la retención es permanente debe ser muy clara. Ahorita ya en estos días es mucho más fácil que un paciente actúe legalmente contra ti, que ahorita es muy fácil que alguien en redes sociales, en Facebook, pues por el estilo, critique o los resultados o la estabilidad de tu tratamiento. Entonces, es importante que sepan que ellos llevan cierta responsabilidad al respecto. Una manera fácil también de platicarlo con ellos es, pues obviamente, que es para toda la vida o que mientras ellos quieran mantener sus resultados, tienen que usar retención. Entonces, una vez estando eso claro,
pues ya pueden empezar su tratamiento sin ningún conflicto. Ustedes también más tranquilos, ir también educando a los pacientes es importante, así como a nosotros nos tuvo que cambiar ese chip, ahora a nosotros nos toca cambiarlo con ellos. Vamos a pasar a los tipos de retenedores, ¿ok? Uno de estos retenedores es el tipo Hawley. El tipo Hawley lo que va a hacer, o las características que tenemos con él, es una placa de acrílico que va sobre el paladar o en la parte inferior, alrededor del hueso alveolar, pero sin tocar piso de boca. Es importante por la cuestión del movimiento de la lengua. Ahora, hay diseños donde, como en este, tenemos como un paladar muy amplio, abarca casi todo el paladar. Yo no soy tan fan de que tengan todo el paladar completo. Al principio lo hacíamos así y me pasaba mucho que a los pacientes les daba asco. Ahora, ¿por qué yo podría elegir un Hawley a diferencia de los otros? Si tengo un paciente con problemas transversales que resolvimos con expansión, con un Hyrax, un paciente que tuvo una máscara facial, un paciente que transversalmente tiene conflictos o tuvo conflictos en el inicio del tratamiento, esta es una excelente opción, porque el acrílico nos va a dar la resistencia necesaria a que vuelva a colapsar de manera transversal. ¿Ok? Esta es una de las indicaciones más importantes para un Hawley, más allá de si el paciente quiere traer el alambrito o no quiere traer el alambrito. Entonces hay que hacerlos muy conscientes que obviamente se ven bonitos, hay gente a la que les gusta, hay gente que los odia, pero hay gente que quiere este tipo de retenedores, pero hay gente que los necesita. ¿Ok? Aquí lo importante es que aprendamos a reconocer la indicación del retenedor. Entonces, los Hawley nos van a dar muchísima resistencia en cuestión de problemas, después de la corrección de problemas transversales. Algo que a mí me gusta mucho añadir en los Hawleys, en la parte anterior, es una pantalla de acrílico. Esta pantalla normalmente tiene delimitado, así lo pueden pedir. Miren, yo les voy a comentar algo. Al principio yo diseñaba y hacía mis Hawleys y mis circunferenciales. Gracias a Dios y a la cantidad de trabajo que tenemos, me es imposible meterme al laboratorio. O sea, ya sería horas extras y quedarme aquí a trabajar después de estar el día en consulta. Entonces yo comencé a apoyarme con ciertos laboratorios que me gustan sus trabajos. Obviamente, si sean muy cuidadosos, que el laboratorio haga lo que ustedes les indiquen. Acuérdense que aunque estemos mandando al laboratorio, necesitamos mandar indicaciones precisas. A mí, en lo personal, yo uso ganchos Adams, los uso mucho. Los ganchos bola los uso un poquito menos, pero sí los pido. Pero algo indispensable en mis Hawleys es la pantalla vestibular. Así la podemos pedir. Mandamos un Hawley con pantalla vestibular en el sector anterior, en los anteriores. ¿Por qué? Porque esto me evita lo que son giroversiones o ligeros giros en la parte anterior. He visto que muchos doctores usan solo el alambre, o sea, que está solo el alambre recargado. A mí no me fascina. Si yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que esta pantalla me va a dar más estabilidad, siempre la agrego. Entonces, si ustedes van a hacerlo, lo pueden diseñar, o si ustedes van a mandarlo a hacer, pídanlo para tener un poquito más de estabilidad al uso de los Hawleys. Gran ventaja de este tipo de retenedores es que les pueden durar muchos años, mientras solamente no lo quieran, no lo deformen, pero dura mucho tiempo. Y tenemos la ventaja de que con las ansas podemos activarlos en caso de que empiece a quedar flojito o en caso de que tengamos algún movimiento leve, apretamos y la forma de la pantalla y la forma del recorte en el paladar nos van a ayudar, o en la parte lingual nos van a ayudar a recuperar ese movimiento que se hizo, a regresar a nuestros dientes. Entonces, está padre que podemos activarlos. Los circunferenciales básicamente van a ser lo mismo que un Hawley, solo que, como su nombre lo dice, el alambre va por todo, o sea, va circunferencial, va a dar toda la circunferencia de la arcada por la parte vestibular. Este, por ejemplo, es un tratamiento, son fotos de un tratamiento quirúrgico, era un paciente clase 3 esqueletal. Estas son fotos de contención de 2 años después de la cirugía. Son sus mismos retenedores que les pusimos el día
que terminó su tratamiento de ortodoncia. Entonces ya tiene como un año, un poquito más de un año con ellos, porque todavía tuve un poquito de ortodoncia post-quirúrgica, pero siguen funcionales, siguen bien adaptados. Un poquito flojo, llegó a la consulta, activamos, les digo, la pantalla me ayuda mucho a mantener este control en el sector anterior, y algo que también me gusta mucho usar en mis tratamientos es usar retención dual o usar retención doble, por así decirlo. Aquí tenemos un retenedor fijo que trae todo el tiempo, y aparte usamos el circunferencial en la noche. Como un tratamiento quirúrgico, pues obviamente necesitamos mucha estabilidad y no había opción. Aquí no había acetatos, aquí no había nada más fijos, aquí necesitábamos placas de acrílico y sí, no había de otra. Hay que mantener en cuestión transversal, hay que tener una fuerza de activación, un punto de activación en las anzas si fuera necesario utilizarlas. La gran ventaja también de estos dos es que se pueden hacer diseños inimaginables con colores, con brillos, con una y mil cosas. Luego les paso ahí los datos de un laboratorio padrísimo. ¿Este también sería indicado para problemas transversales, Doc? Para problemas transversales, sí. Sí, definitivamente. Ya sea el circunferencial o el Howling, los dos. La placa acrílica es la que nos va a dar la estabilidad en cuestión transversal. Nada te lo va a dar mejor que eso. Hay una alternativa con los acetatos. Cuando el paciente no puede invertirle a un Howling, porque, por ejemplo, te digo, en mi caso yo mando al laboratorio y los laboratorios a los que mando son fuera de la ciudad, entonces implican envío, implican laboratorio, regreso, activación y la cita de ajuste y que esté bien, ¿no? Entonces, hay una alternativa en problemas transversales donde podemos hacer un acetato que sí tenga cierta proyección hacia el paladar y se le agrega, antes de recortarlo, se le agrega acrílico en la parte del paladar, acrílico monómero, para hacerlo como más resistente, o sea, agregarle ese fragmento rígido. A mí no me fascina, pero en cuestiones donde no tenemos otra opción, puede funcionar, en lo que a lo mejor se puede hacer el Howley o el circunferencial. Gracias. Ok, las únicas diferencias aquí, pues es cómo están por fuera, ¿no? El circunferencial va a rodear, va a abrazar todos los dientes de segundo molar a segundo molar. El inferior, el Howley, pues nada más va a tener ganchos que van a estar en los espacios, entre dientes para poder anclar. Grandes ventajas, sobre todo el circunferencial. Eso es importante. El circunferencial, si nos quedó como ese detallito en cuestión oclusal que decimos, queremos que termine de engranar, pongan circunferenciales para que solito haga su trabajo y la oclusión caiga al 100. Si nos quedó ese detallito. Si no tenemos problemas con eso, con un Howley, sin problema. Los ganchos, y no va a pasar absolutamente nada, va a estar muy bien. El otro removible, nos vamos a los termoplásticos. Estos, pues ya son acetatos, ¿no? Acetatos, yo en lo personal utilizo 0.40 o 0.60, dependiendo de como la cantidad de resistencia que necesite. Si son pacientes que por alguna razón retiré brackets muy cercano o muy temprano cuando yo hice mi finalizado, o sea que digas, terminé de realizar movimientos y hay que retirar o retiramos cercano a esta última activación, pongo 0.60 para que me dé una buena retención. Si dejé pasar más tiempo, unos 3 meses o 4 meses, donde esa parte del finalizado donde cambiamos elásticos, pero ya no activamos como tal, ya no hay una activación de fuerza tan intensa,
y que comience la cicatrización del hueso en el alvéolo de los dientes, entonces ahí podría irme por un 0,40. Ahora, algo importante con los retenedores, sobre todo con los termoplásticos o los acetatos, a mí no me gusta mucho que contacten totalmente con la encía. A mí. A mí sí me gusta festonearlos. Yo no he tenido conflicto con ellos. Pero el festoneado me gusta en los 0,60, porque el calibre te da para que esta parte del acetato tenga el suficiente espesor para poner resistencia. No sé si les ha pasado que a veces bajan el acetato y están recortando y esta parte está toda aguada. O sea, lo que es antes de cervical está todo aguadito, ¿no? Entonces, como en esa parte hay mucha presión a la hora de que el vacuum ejerce la presión negativa, se estira mucho el acetato. Entonces, esas son las razones por las cuales también yo preferiría 0,60 casi en todos los casos. Aquí, por ejemplo, tenemos fijo inferior y retención removible en la parte superior. Esa es otra. La retención fija en la parte inferior va a ser muy cómoda y muy fácil de que los mantengan los pacientes. En la parte superior, por cuestiones oclusales y de función, va a ser más complicado que lo puedan mantener, pero sí se puede. Ahora, cuando de plano el paciente en la parte superior nomás no lo logra mantener, ahí me ayudo con el termoplástico en la parte superior. Lo que les decía, no me gusta dejar todo el paladar. Yo recorto básicamente bueno, aquí debe ser unos 5 milímetros, a lo mucho. O sea, prácticamente todo el paladar lo dejo liberado, porque si no también les da mucho asco, no se lo quieren poner. Entonces, yo en lo personal sí dejo libre el paladar. Obviamente, piso de boca es de ley, pero el paladar les doy mucha libertad. Si el paciente no tiene problemas transversales, está perfecto. No tuvo problemas transversales, está perfecto porque ahí me va a más, este retención nos va a ayudar a mantener más la alineación dental. Que no giren, que se mantengan alineaditos y todo en orden. Ahora, si nosotros tenemos un conflicto con el engranado al final y me faltaba así como que cayera este premolar, esta no es opción, porque el premolar jamás va a caer, ¿ok? Lo vamos a seguir manteniendo también en altura. O sea, va a ser la retención hacia mesialo distal, pero también va a ser la retención en altura. Entonces, por eso les comento que al final hay que elegir bien qué tipo de retención es para nuestro paciente. Porque obviamente lo ideal sería que quedaran al 100, ¿no? Que no necesitáramos de dejar que engrane. Cuando, por ejemplo, yo al correr, más o menos esto es lo que monto en yeso. O sea, yo no vacío el yeso hasta la parte de arriba, vaciamos hasta aquí, para que así el acetato básicamente baje en esta forma y ya nada más recortamos. Ahorramos poquito material, que de poquito material en poquito material día con día se ahorra mucho, pero básicamente este es mi área de trabajo. En este caso, por ejemplo, yo taché aquí el tercer molar y agregué una nota aquí. Es muy importante que si los terceros molares se van a quedar, o hay pacientes, no, sí pasa, pacientes que sus terceros molares están ahí, están bien, no molestan, no ocluyen y no te causan conflicto. Hay que tomarlos en cuenta en los retenedores. Cuando usamos retenedores de acetato, si no los tomamos en cuenta, el uso prolongado, pues obviamente al momento de ocluir, si tenemos retenedor acetato arriba y abajo, en la parte posterior se va a crear, o sea, hay un aumento, un ligero aumento, por así decirlo, de la dimensión vertical. Y los terceros van a dejar de ocluir. Es como si pusiéramos topes. Entonces, con el uso prolongado, que al principio lo van a usar casi todo el día, los terceros empiezan a extruir. Y ya me ha tocado pacientes que llegan para revisarse, que pues que yo use brackets y mire, que no sé qué, y solo les contactan los terceros molares y no lo ocluye del segundo en adelante. Pero no fue el tratamiento previo, fue la retención. Que el uso de retención de 22 horas del día por el uso prolongado de tiempo hace que el tercer molar superior se extruya, cree un contacto prematuro
y entonces ya no contacta absolutamente nada. Entonces, esto sí es algo como una ley. Si los terceros molares se van a quedar, se toman en cuenta en la retención. Si los terceros molares no se van a quedar, no se toman en cuenta, pero se quitan. ¿Ok? Ahora, hay muchos tipos no sé cómo lo recorten ustedes. La mayoría sé que usamos discos en micromotor, discos de carburo, discos de diamante, discos de laboratorio. Yo en lo personal tengo una pieza de alta versión económica, de esas que todos compramos cuando estábamos en la escuela, que para mí es mi pieza de laboratorio. Entonces yo los corto con pieza de alta y los corto con una fresa Secria, esas fresas que usamos para odontosección. Cortan padrísimo, no me hace como tanta rebaba, cortamos muy rápido y podemos mantener muy buen control con la pieza de alta porque estamos acostumbrados a usarla. Entonces, yo se los paso como tip, cada quien, mientras se recorten, eso es lo importante. Ahora, a la hora del pulido, tengan mucho cuidado. Hay que pulir con fresones de tuxteno, pero también hay que pasar fresones de pulido de acrílico para evitar que el paciente se lastime. Me han tocado en la consulta que vienen porque tengo este retenedor y mira que me cala, y muchas veces solamente es problema de pulido. Sí hay que invertirle 1 o 2 minutitos más a la hora del pulido, dejar que todos los bordes queden lisos, que no queden rebabas, que no queden bordes, que no queden picos, porque con los fresones metálicos es muy fácil dejar este tipo de rebabas o de cosas que puedan lastimar. ¿Ok? Y algo muy importante de estos es que el periodo de vida útil es de medio año aproximadamente, de 6 meses, 8 meses. Y pongo vida útil porque hay pacientes que los usan años, los traen ahí puestos, pero realmente el acetato como un material plástico que es termoformable, que está expuesto a temperatura del cuerpo, que está expuesto a humedad, que está expuesto a todos los agentes de limpieza, el plástico va perdiendo su capacidad de retención. El plástico va perdiendo la capacidad de retener los dientes en su posición y aunque entre, ya no ejerce la fuerza que tenía al principio. Por eso, si ustedes no indican esto a sus pacientes, les va a pasar que de repente van a llegar 1 año y medio después y te van a decir, yo uso mi retenedor todos los días y ya se me movieron estos 2 dientes. Entonces, cuando indicamos o usamos este tipo de retenciones, es importante decir, la parte es el más económico. Hay que avisarle al paciente que tiene un periodo de vida útil y que al terminar ese periodo de vida, lo indicado es cambiarlo. Esto me lo inventé por una paciente. Esto es algo que, digo, yo les paso como tip. Mi paciente quería que su retenedor tuviera color. Pero su mamá no quería, bueno, no que no quisiera, su mamá en ese momento no podía pedirle Hawlis o circunferencial. Entonces, pues estuve pensando, ya le puse la técnica a Stephanie, porque se llama mi paciente. Utilicé 2 acetatos de 0.40 de Essex, que son un poquito más blandos. Normalmente, si uso 0.60 o así normal, lo uso rígido, ¿ok? Pero utilicé un 0.40, que es el de los Essex, que utilizamos para también preformar y hacer un poquito de presión y hacer ligeros movimientos. Bueno, usé 2. Primero, calenté la primera base en el vacuum. Después agregué estos accesorios que son como diamantitos y cositas así que compré, que son las que les pegan a las uñas, porque así me lo explicaron, a los diseños de uñas que les pegan así y luego les ponen barniz arriba. Bueno, son esos. Y sobre eso puse bajé y luego ya una vez que bajé el primero, con esos pegados, porque se pegan con el calor, fue mi lógica, ¿no? Dije, caliento el plástico, le echo esa cosa, lo bajo, sí, se pegan con el calor. Puse el segundo, lo bajé encima y lo sellé. Entonces fue una manera más económica para mí de mantenerle la retención a mi paciente
dándole ese lujo de que sus retenedores tuvieran colores. A partir de eso lo he empezado a hacer, me ha funcionado muy bien, los pacientes están contentos, bueno, sobre todo los pacientes jóvenes, porque pasa de repente que quieren los Hawleys, sobre todo por seguir trayendo algo en la boca porque les gusta cómo se ven con los brackets. Entonces, para mí ha sido una buena opción, lo he empezado a usar, eh, y pues la verdad es que no hay que invertirle mucho y se ve bonito y funciona, que es lo importante. De repente sí nada más batallé a la hora de como mantener bien las figuritas de estas ahí, pero se logra, se puede y sería una opción más para tus pacientes para darles la oportunidad ahora sí que divertirse con la retención. En cuestión de cuando usamos nuestros retenedores, ¿qué es lo que les decía? Yo lo que hago es vaciar el yeso hasta ahí. Porque si no, lo que tenemos que hacer es después en el laboratorio recortar toda esta herradura, ¿no? Y luego ahí andas, porque antes yo pues lo vaciaba completo y luego me agarraba a hacer agujeritos y a dibujar la herradura y luego a cortarlo. Entonces, desde un inicio lo recorto, ¿ok? Desde un inicio vacío nada más eso. Siempre dejo el fondo del paladar o el piso del paladar lo dejo libre para evitarlo. Obviamente, por ejemplo, aquí la regué, teníamos burbujas. ¿Qué hago con las burbujas? Las relleno con Opal Dam, con Blockout. ¿Para qué? Para que no me quede el retenedor con una invaginación y que esa burbuja hacia adentro me haga fuerza. A mí me gusta ahorrar tiempo, como les dije, porque pues hay trabajo, hay chamba y hay que salir. Entonces, yo normalmente trato de no excederme en la cantidad de yeso con la que trabajamos. Esta es una pinza de corte, fácil, tengo 5 años con ella. Recorto la orilla de los modelos, porque aparte para mí son modelos de trabajo, ¿no? No los vamos a mostrar ni nada, entonces hay que ser eficientes en la cuestión laboral para salir rápido, que esto fluya. Entonces, yo en lo personal digo, uso esta figura la hago desde que vacío el yeso. Doc, una duda. ¿Y nunca has ocupado un...? Espérame tantito. A ver, dime porfa. Gracias. ¿Nunca has ocupado la cucharilla inferior como superior? Sí, de hecho, sí, está bien padre también eso. Es esa parte de la cucharilla inferior como superior. Está bien padre porque ahí aparte te ahorras un scoop de alginato. Y como te decía ahorita, imagínate la cantidad de alginato que nos ahorramos ya con impresión tras impresión tras impresión. Cuando es un Hawley o un circunferencial, definitivamente se usa la cucharilla completa porque ahí sí necesito todo el paladar, ahí sí se vacía todo el yeso completo. Pero cuando vamos a hacer acetatos, si tengo una cucharilla inferior que le quede a mi paciente, la usamos. Porque así ya no son tres medidas de alginato, son 2. Y la otra, pues es que también en la cantidad de yeso, o sea, cuando, por ejemplo, que dices, no hay una inferior que le quede, usamos la superior, pero a la hora de vaciar el yeso, nada más vacío hasta llegar a ese nivel y ya no me paso. Pero sí funciona muy bien, doctora. O sea, sí, es verdad lo que dices. Funciona muy padre. Gracias. Doctor, una pregunta para Dígame. responder algunas preguntas que ponen en el chat. Ponen, ¿qué costos maneja en sus retenedores circunferenciales, doctor? En los circunferenciales, en los Hawleys, son 3,500. Ok, eso lo preguntó la doctora 3,500. Fátima y también Bueno, preguntan, dígame. y te voy a decir bueno, también porque digo, obviamente cuestión de precios, pues todos variamos en muchos aspectos, ¿no? Algo importante, como yo mando fuera de la ciudad, bueno, ahorita ya me movieron los precios tantito, pero
tengo que contemplar que de manera inmediata, o sea, yo retiro brackets y yo le tengo que entregar o sea, yo le tengo que entregar acetatos para que el paciente use esos acetatos en lo que llegan los circunferenciales. O sea, no lo puedo dejar ese tiempo sin retención. Ok, Entonces, pero pues tomo en cuenta también eso después. sí, eso espero se haya respondido para la doctora Fátima y también preguntan la doctora Araceli, Doc, ¿has utilizado Mayobres como retenedor? No, no. Ok, Pero no sé si se pueda. O sea, ese sí me la va a dejar de tarea la doctora. perfecto. Y también pregunta la doctora Gabriela, ¿qué marca de acetatos son? Eh, pues, a ver, este, manejamos BioArt y también están, déjame te digo, porque aquí estaba. Mira, ahorita te lo checo, porque lo checo acá en el celular y ahorita te lo paso. Ah, ok, El dato, ¿va? perfecto, doctor. Si gusta, podemos continuar. Nada más Perfecto. eran unas preguntas que estaban en el chat para que no pasaran. Gracias. Va, gracias. Am, fijos, retenedores fijos. Los retenedores fijos son mis favoritos. Se van a dar cuenta que son mis favoritos. Les he agarrado un amor que la verdad antes no. Al principio me hacían sufrir cuando me tocaba que alguien me los pidiera, cuando me tocaba que me dijeran en la escuela que tenía que poner fijos, era un sufrir, pero ahorita son los fijos mis favoritos. Van a ser alambres, normalmente alambres trenzados, alambres triflex, alambres pues hay doctores amigos míos que usan 16 por 16 de acero, hay quien usa 16 por 22, hay quien lo preforma, o sea, toma modelos de estudio, los diseña en el laboratorio, que queden así perfectos y luego ya los llevan a boca, pero como yo ya les dije, no tengo chance de meterme al laboratorio. Y la verdad, pues soy papá, tengo 2 hijos, tengo una esposa, me están esperando en la casa y tengo que optimizar. Entonces, ¿qué hago para ya no quedarme más tiempo al laboratorio? Empecé a usar alambres trenzados que me funcionan perfecto. En la cuestión de retención fija, va a ser un segmento de alambre que vamos a tensar sobre la cara lingual o la cara palatina de los dientes. En el sector inferior va a ser muy fácil colocarlos porque los podemos entrar los podemos entrar bastante. En la parte superior van a tener que ir más hacia la zona cervical, ¿ok? Por cuestiones de oclusión. No pueden quedarnos tan bajos porque van a jugarnos en contra a la hora de la masticación y va a ser fácil que los desprendan. Entonces, eh, funcionan perfecto porque el único cuidado que deben de tener es la higiene. Pueden comer prácticamente casi todo sin problema. Eh, nadie se los ve. Son muy cómodos, lo sienten 1 o 2 días y luego se les olvida que traen retenedores. Tengo pacientes en control de retención con fijos de años. Es lo que más me ha funcionado a mí. Y voy a decir, por ejemplo, yo estoy en frontera. En frontera tengo muchos pacientes que vienen de San Antonio, de Austin, de cosas por el estilo. No estamos como a 2 horas y media, 3 horas de esas ciudades, dependiendo. Pero son pacientes que no, o sea, si se les pierde un retenedor removible, no se pueden venir en ese momento a que yo les tome una impresión para volverles a hacer otro. Entonces, en mis pacientes adolescentes y los de aquí y los de fuera, yo les pongo retención fija y les dejo retención removible aparte. Soy muy de tener esa seguridad de que se van a mantener, ¿no? Entonces, la retención fija me ha ayudado mucho a controlar a distancia el control de retención de mis casos. Vamos a ver un poquito. Uso resinas fluidas, casi siempre uso 3M, son mis favoritas. Hay arcos trenzados de Acupech que podemos ver. Eh, pero sí, la bulk de 3M también está muy padre. Normalmente uso esta. Pero bueno, ahí va una diferencia. Al principio utilizaba resina
resina de restauración, la que usamos para hacer, perdón, ya me roblé. Sí, resina de restauración, la que ponemos en las clases de Uniclases 2 y 2, ¿no? Pero me era muy difícil manipularla. O sea, me era muy difícil dejar un botón bonito, un botón limpio, un botón que no tuviera bordes. Y con la resina fluida he podido controlar muchísimo más eso. Para empezar, la proyección o la cantidad de resina que se deja con la fluida se controla mucho mejor. Deja una superficie que se va a adherir un poquito más fiel al diente y te deja menos bordes de retención alrededor de la resina. Entonces va a ser mucho más fácil el control de higiene para tu paciente. La vez pasada estaba platicando con un doctor y me decía, es que las resinas fluidas no tienen la carga necesaria para que, soporte la masticación y que no sé qué. Entonces, pero sinceramente yo no he tenido problemas con ellas. La verdad, tuve muchos más conflictos cuando utilizaba resina que usábamos para obturación a la resina fluida. Sinceramente ha sido para mí lo más fácil para usar. En este proceso utilizamos, primero, pues obviamente hay que grabar, hay que limpiar bien los dientes, pasta profiláctica, grabamos. Una vez que esté grabado, vamos a enjuagar muy bien, vamos a poner primer. Yo utilizo primer universales o el primer de la resina, primer, no hay como un primer especial. Me gustan mucho primers universales para este tipo de cosas y segmentos de hilo dental que nos van a ayudar a retener el alambre para fijarlo. Siempre el segmento inferior, bueno, de hecho, lo ideal es que lo coloques con los brackets puestos. Antes de retirarlos, lo colocamos. Ahora, ¿cómo lo mido? Descubrí por azares del destino que si pongo, lo voy a posar tantito aquí, que si pongo el borde del alambre que voy a cortar en mesial del bracket del canino y lo corto, o sea, me lo llevo por aquí y lo corto en mesial del bracket del canino opuesto, casi siempre me queda perfecto en tamaño. A veces me pasa un poquito, pero pues no hay nada, pues recortas el exceso. Pero al principio no le hallaba como que sea al tanteo el corte del alambre, pero ahorita es como mi guía. O sea, lo mido de aquí a aquí, de mesial a mesial de bracket en caninos y no he batallado. Si acaso corto un poquito, pasamos el alambre por los orificios que se formaron con el hilo dental y empezamos a aproximar hacia las caras linguales o hacia las caras palatinas. ¿Okay? Es importante que no se moje. Yo normalmente no lo hago con abrebocas, siempre lo hago solamente con algodones que me ayudan a retraer un poquito los labios. Casi nunca, ya no sé si se dieron cuenta, pero casi no trabajo a dos manos. Sí, o sea, estoy solo. Me acostumbré así desde la especialidad. Mis asistentes casi nunca están, o sea, están conmigo pasando material y ayudándome con esas cosas, pero así en ese momento prácticamente aprendí a trabajar solo. Nos vamos a ayudar de ya sea una Matthew o una pinza que tengamos por ahí y la fuerza que ejercemos al jalar los hilos dentales a que el alambre se doble. O sea, nuestra fuerza va a hacer que aquí se haga como un doblez, que aquí se haga otro doblez, que aquí se haga otro doblez, para que marque la forma y quede pasivo. Si se ve como aquí tiene un ligero como doblez, entonces eso lo marcamos antes de empezar a pegar la resina. Una vez que lo marcamos, ya podemos hacer los puntos de resina fluida. Yo sí le pongo un poquito como de más, por así decirlo, en los caninos. Y algo que empecé a hacer hace poco es que una vez que ya fotocuré mis resinas, les pongo glicerina basándome en mi lógica en la que si yo utilizo glicerina para mis restauraciones oclusales, para mis carillas de resina, para cualquier restauración de resina, porque la glicerina va a inhibir la capa de oxígeno que hace que tengamos una fotopolimerización completa de la resina, ¿por qué no lo hacíamos en los retenedores? Entonces, basándome en eso, empecé a hacerlo en mis retenedores
y me ha funcionado. No he tenido conflicto con ellos. A lo mejor, no sé, yo tengo poco que lo he empezado a hacer, pero me siento mucho más tranquilo porque sé que, o sea, yo ya tengo la tranquilidad de que la fotopolimerización fue completa. ¿Ok? Esta es la parte inferior. Y hay detallitos que quiero pasarles como tips que he ido aprendiendo. Ponemos nuestro grabador, ¿ok? Aplicamos nuestro grabador. Aquí otra vez estoy trabajando solo. Yo retiro el grabador con quirúrgico, ¿ok? Y siempre paso una gasa húmeda con agua para limpiar primero el grabador antes de enjuagar. Porque eso me da la tranquilidad de que mi paciente no va a probar el grabador. Sabe horrible. Quien lo ha probado sabe lo horrible que sabe el grabador. Entonces, tener esos detalles con tus pacientes te hace también que tu trabajo hable por ti. Primero, quirúrgico, y después pasa una gasa húmeda para retirar todo el exceso que haya quedado, y entonces sí, enjuago y seco. Y yo estoy tranquilo de que el paciente no probó, no le supo, porque si enjuagamos antes de haber retirado todo, te aseguro que va a ser cara. Entonces, ya, total. Una vez ya pusimos eso, secamos, medimos, que es lo que te decía, mido ahí la distancia entre el mesial del canino inferior, bueno, no el canino, el mesial del bracket a mesial del bracket. Empezamos a colocar los segmentos de hilo dental en interproximal hasta donde topa con nuestro arco. Va a ser como nuestro tope, ¿ok? Está ahí nuestro tope. Estos videos están acelerados por 5. Originalmente duran 7 minutos. Al principio, cuando yo empecé a hacer retenedores fijos, me tardaba, no sé, 20 minutos en uno. Ahorita lo hago aproximadamente en 7 minutos cada uno. 7 minutos abajo, 7 minutos arriba. Entonces, antes separaba una cita completa de 1 hora, hora y media para poner retenedores. Ahorita, pues la verdad es que en una cita normal o así es muy rápido. Es cuestión de práctica, vas agarrando habilidad. De hecho, te digo, por ejemplo, en los 2 videos van a ver que estoy trabajando solo. O sea, se puede, se adapta. Si ustedes no tienen asistente o si ustedes les gusta trabajar de esta manera como a mí, pues está padre porque es solo práctica, es práctica. Ahora, en la parte superior, aquí hay un dato muy importante que hace bien diferente la posición del inferior a cómo vamos a colocar el alambre en superior. En inferior, ponemos con los brackets sobre el alambre. Ponemos nuestro hilo dental, lo bajamos y va a quedarnos el hilo por arriba de acá. ¿Por qué? Porque aquí podemos centrarlo sin problema, porque a la hora de función oclusal, es que esté aquí pegado, no nos juega en contra. En la parte superior, tenemos que hacer este retenedor lo más cervical posible. Eso significa que entonces, si yo pongo mis hilos dentales así, igual que en el inferior, el alambre me va a quedar muy centrado. Entonces, necesito pasarlo por debajo del alambre primero y así. Si se fijan que este no queda por encima del alambre, sino por debajo. Lo pasamos, bajamos igual, va a ser el mismo sistema, pero que nuestro hilo dental pase por abajo del alambre primero y luego ya lo bajamos. Para que de esta manera, al momento de jalar, nos quede lo más cervical posible. Y así tenga menos interferencia a la hora de la oclusión. Yo me ayudo mucho con, le digo, con las Matthew, con los... Sí, o sea, con cualquier instrumento metálico que tenga, me ayudo mucho para hacer la fuerza y doblar los arcos, para acomodarlos. Acuérdense que, bueno, algo que me gusta mucho hacer es que no lo pego todo de una sola intención, sobre todo en la parte superior. Si se fijan, por ejemplo, aquí, pego un lado y
una vez pegado esos, le doy estabilidad y empiezo a ir jalando uno por uno, acomodando uno por uno, sobre todo arriba, que es más complicado. Y me voy pegando diente por diente, porque así yo voy formando, dándole forma al alambre y que quede como yo quiero, que quede pasivo, que quede bien adosado y que quede lo más cervical posible. Ahora, no siempre tienen que ir de canino a canino. Algunas veces podemos manejar de lateral a lateral. Si no teníamos muchas rotaciones, mucha malposición en el canino, podemos dejarlo lateral a lateral. Y esto es mucho más cómodo, porque normalmente donde se van a despegar es en esta área. En la hora de la guía canina y la función canina, aquí es donde más problema vamos a tener con los retenedores superiores. En la parte inferior podemos ir de canino a canino, ahí sí, para mayor estabilidad, no hay ningún conflicto, no vas a batallar. En casos con extracciones, podemos extenderlo hasta el primer molar, en esta fosita que está asamesial. Ahí podemos descansar el alambre y poner también un punto de resina y no vamos a mantener nuestros espacios cerrados y no interviene la masticación. Te va a aguantar bastante bien. Entonces podemos usarlo de lateral a lateral, de canino a canino y en casos de extracciones hasta premolar. Solo no lo dejen en toda la caroclusal, porque ahí sí te va a topar y se lo van a despegar. Solo en la fosita mesial. Cuando combinamos, porque le digo, me gusta mucho combinar retención, si vamos a combinar fijos con removibles, ya sea acetatos o sea acrílicos, tenemos que estar seguros que la guía de entrada y salida está liberada para el fijo. Cuando voy a usar acetatos, yo cubro todo el retenedor fijo en mi modelo de trabajo, lo cubro ya sea con Opal Dam, con Blockout. He usado, porque he intentado usar así, en casos muy intensos, porque no tengo, de que dices, no había, si tengo una resina que no me duela tanto, con una resina, con yeso puede ser también. El chiste es crear un volumen en el espacio donde esté el retenedor para que el acetato no se pegue a la forma del retenedor fijo, que se pegue a la forma del alambre y que al momento de entrar y salir, el mismo acetato se traiga el retenedor fijo. Entonces, haciéndole este volumen de espacio, tu retenedor va a entrar y va a salir sin tener, o sea, sin que te dañe lo que es el retenedor fijo. Normalmente uso Blockout. Este es mi favorito, la mera verdad. Es mi favorito. Y el Blockout lo uso para dos situaciones en específico. La primera es bloquear el retenedor fijo. Por ejemplo, aquí tenemos de lateral a lateral. Bloquearlo para que pueda entrar y salir sin conflicto. Y la segunda, si tenemos, hay personas que tienen espacios muy amplios, que esos espacios te van a hacer mucha retención. Y si, por ejemplo, eres como yo, que te gusta poner un 0,60 de acetato, estos espacios te van a jugar en contra y el paciente va a batallar muchísimo para podérselos quitar. Entonces, yo bloqueo o pongo resinas en estos espacios. ¿Para qué? Para que el acetato no se hunda y no me genere puntos de retención. Y así también su acetato puede entrar, salir sin ningún problema. Y sobre todo en el sector anterior y sobre todo si hay problemas, si fue un paciente que tiene pérdida ósea, si tiene pérdida de altura de hueso alveolar, que te crean estos espacios muy grandes, estos triángulos negros, que si lo haces con un acetato y no bloqueas estos puntos, se te va a hundir el acetato y el paciente o lo vas a tener que recortar mucho y ya no te va a dar función real, o va a batallar mucho el paciente para quitárselo y ponerse. Y al final ni se lo van a poner. Entonces mi favorito para esto es Blockout. Mi segundo favorito es el Opal Dam, que a veces nos queda por ahí de los blanqueamientos. Guárdenlo, lo que queda, y eso lo usamos para laboratorio. En tercer lugar, podemos usar alguna resina que tengamos ahí, y si no, tantito yeso. El chiste es crear esos, o sea, bloquear esos espacios o crear ese volumen. Tengo siempre digo que esto es como un combo, ¿no? Si tengo tratamientos sencillos, sin alteraciones transversales,
pongo fijos y acetatos. Tengo tratamientos con extracciones y tiene muy buena higiene mi paciente, usamos fijos hasta premolares. Tengo tratamientos con extracciones, uso fijos de canino a canino y acetatos. Si tengo tratamientos que necesitan asentar mordidas, circunferenciales. Si tengo tratamientos con expansiones o problemas transversales, Hawley o circunferencial. Si tuve apeñamiento severo anterior-inferior, fijos y acetatos. Le digo, no me gusta quedarme con una retención, me gusta mucho trabajar de esta manera, digo, aparte porque tengo pacientes que viven lejos y yo tengo que estar tranquilo y los papás también de que vamos a tener una buena contención. Entonces, este es como mi mini guía que tengo y que me aprendí y que he ido modificando para yo poder elegir qué tipo de retención es la indicada para mi paciente. Pero acuérdense que la retención la eligen ustedes. Si no se puede, nos vamos a adaptar, pero ustedes son los que deben de elegir la retención ideal para sus pacientes. Los errores más comunes, los preformados. Venden mucho este tipo de alambres como con plaquitas para que jamás quedan. Todos los pacientes tienen tamaños distintos. Estos son pacientes de consultas, son valoraciones. Esto no lo compren. Pues también. Cuando se corta, este está activo, de hecho. Está activo porque está pegado y todavía ya se movió. También acá. Exceso de esto es lo que les comentaba que pasa cuando cuando no sabemos manipular, porque hay gente que lo hace muy bien. Yo no tuve esa habilidad para manejar la resina que usamos para obturar. Yo no pude, yo me quedé con la fluida, pero exceso de volumen les empieza a retener muchísimo alimento alrededor, hace muy incómodo esto, se empieza a pegar la placa y de ahí empieza, o sea, a veces esto, que con tal de que quede pegado, ponemos un botonzote de resina que parece que tenemos ortodoncia lingual. No, tiene que quedar, el arco, el alambre, debe estar adosado al diente, totalmente adosado. Pero esto es muy común, esto llega muy común a la consulta. La ligadura individual, esta es una paciente que ahorita está en retratamiento, pero quería comentarlo porque de hecho una gran amiga, la doctora Denise de El Salvador, ella me dice, Doc, yo hago mis retenedores con ligadura individual. Lo que hago es que entorcho la ligadura individual y ese alambre lo uso como el alambre que tú compraste, ¿verdad? La ligadura individual de ortodoncia. Y esta paciente llegó con un retenedor de ligadura individual. De hecho, si se fijan aquí, este larito donde pasaron en el manguito del explorador, entorcharon el alambre, que realmente funciona muy bien. Esta paciente tenía muchos años con ese retenedor, en buen estado. O sea, el retenedor está bien. Hay mucho sarro, hay cosas que no están bien, pero el retenedor está bien adosado, no tuvo movimientos durante todo este tiempo. El show es que la paciente no se hacía limpiezas. Entonces, pues empezó a acumular placa. Y aquí no se abrió el espacio. Aquí ella tiene un canino incluido, que ahorita estamos en tratamiento para traerlo a boca. Entonces, ya está en retratamiento. Pero esta fue la confirmación de que lo que dice la doctora Denise es cierto. Sí se pueden hacer retenedores con ligadura individual. Sí, hacemos un buen entorchado firme y también adosarlo de la misma manera que hacemos con un arco trenzado. Prueben muchos hilos dentales, yo ya probé muchísimos. Lo único que es mi recomendación es que no tenga tantos hilos, porque batallamos después mucho porque se desenhebran a la hora de quitarlos. Entonces, pero prueben marcas, prueben todo. Ahorita les paso aquí también unas. Y las indicaciones para los pacientes, ya cuando ahora ya les entregamos, ya les pegamos su fijo, ya les vamos a dar su Hawley, ya vamos a hacer todo eso. La retención removible se usa los primeros 6 meses, 22 horas del día. Tienen permiso de quitárselos para comer, tienen permiso de quitárselos para lavarse los dientes. Después de los primeros 6 meses, lo usan de noche. Ahora, ¿por qué?
La cuestión es basarnos en los tiempos de cicatrización del hueso alveolar. O sea, tenemos una cicatrización completa hasta después de los 6 meses. Acuérdense que dependiendo de cómo terminamos nuestros movimientos, pues obviamente hay movimientos, ¿no?, en el hueso alveolar y hay que tomar en cuenta eso. Los fijos, pues mientras no se despeguen, ahí van a durar muchos años, pero hay que mantenerlos en revisiones, en profilaxis, entre 4 o 6 meses. Y recomendadísimo el uso de irrigadores bucales para poder retirar la comida de mejor manera. La limpieza de los retenedores removibles va a ser, podemos usar tabletas, venden tabletas para limpieza de estos salinadores. Lo que hacen es que disuelven la materia orgánica que puedan tener pegadito ahí, los dejan más claritos, les quitan sabor. Y en lo personal, mi indicación con los pacientes es que usen un cepillo dental, que nada más usen para eso, y con jabón líquido los laven. ¿Por qué con jabón líquido de trastes? Porque si usan pasta y usan, por ejemplo, acetatos, normalmente los empiezan a rayar y el acetato se empieza a ver muy feo. Entonces se ven feos, aunque estén funcionales. Entonces, un cepillo y con jabón de trastes, no de manos. Eso sí, acláreselo muy bien, porque el jabón de manos tiene mucho perfume, pues para que tus manos queden oliendo rico, pero tiene un sabor muy feo. El jabón de trastes está hecho para que limpie, que desinfecte y que no tenga ni olor ni sabor al final. Por eso la cuchara que agarramos no tiene sabor ni olor, ni el cuchillo ni el tenedor. Entonces, lo lavan bien, lo enjuagamos muy bien y lo guardamos en nuestra cajita de protección. Eso es bien importante, siempre ser los conscientes de la caja. Pero estas son como básicamente las indicaciones así breves que les doy a mis pacientes. Prácticamente estamos pues ya llegando al final. No sé si tengan dudas, este es el momento. Sí, Doc, incluso hay manitas levantadas. Ok, díganme, los escucho. O no sé si quieran leerme las preguntas. Pero el precio de los acetatos, ¿en cuánto los cobra? Yo cobro retención fija o retención removible en 1,500. Gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, doctores? Yo, doctor, una duda. Dígame. Con los acetatos Los termoplásticos, termoform, ajá. cuando se ponen superior e inferior, ¿no interfieren con la oclusión? Como que ya ve que queda un pedacito de acetato sobre las caras oclusales y eso no genera algún desajuste sí, o algún desajuste vaya para Sí. la oclusión. No, porque estás manteniendo también la altura de la oclusión. Ahí el problema, cara, lo que les decía hace rato, si dejas medio, o sea, por ejemplo, llega a pasar, a mí me llegó a pasar errores que cometes y todos nos va a pasar, o bueno, a algunos no va, pero a mí sí me pasó. Por ejemplo, que me quedara corta la impresión. Dejaba medio arriba el segundo molar y yo decía, sí, sí se arma, ¿no? O sea, lo dejamos corto y no pasa nada. Pero si dejamos libre alguno de los elementos, sí puede haber alguna alteración. Si cubrimos bien todos los elementos, no va a ocurrir ninguna alteración. Ahora, hay que recordar que el 90% del tiempo estamos en una posición funcional. Casi nunca estamos, o sea, ocluimos para deglutir, ocluimos para comer, pero para comer te los quitas. Y normalmente vamos a tener los dientes separados. En una posición de reposo funcional, nuestros dientes no están en oclusión. Entonces el paciente realmente no va a estar ocluyendo esos acetatos la mayoría del tiempo. Pasa que cuando se los ponemos por primera vez, el paciente lo que hace es intentar morder y te va a decir, siento algo, siento que me topa.
pero realmente el paciente no va a estar así todo el tiempo. Eso es algo como inconsciente en el momento donde lo hacemos, pero sí es importante que sí cubras todos los dientes de manera correcta para que no sea, porque ahí sí puedes tener un movimiento y a la hora ya de ocluir, sin ellos, sientan o tengas ahí un topecito, o tengas algún contacto que no deseabas. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. En el chat Dígame, preguntan no voy a doctor, salir. ¿has utilizado? Sí, doctor, no se preocupe. Ajá. Preguntan aquí en el chat, doctor, ¿has utilizado tiras de fibra como fijo? ¿Tiras de fibra? No. Bueno, tiras de fibra, hablas de las de, ¿cómo se llaman? Ribón. Utilicé tiras de ribón, ajá. Utilicé, o sea, unas así como retención, pero en un problema periodontal. Muchas Lo gracias, usé doctor. como temporal, porque sabes que son muy anchas, no me fascinan, sobre todo para la higiene, pero funcionan muy bien. Lo usamos mientras el paciente hizo el tratamiento periodontal y luego ya lo retiramos y ya todo, cambiamos a una retención diferente. Gracias, doctor. También preguntan, ¿qué calibre es el alambre? Déjame te digo, es un 0.30 creo. Y si lo haces con ligadura del 10. Ok. Y aquí también preguntan, doctor, la doctora Nara, ¿cuál sería la mejor retención para pacientes con diastemas considerables y no quieren realizar frenilectomía en caso de centrales superiores? Retención fija, no hay de otra. Ahí sí no hay de otra. Hace poquito tuve una pacientita así, vino porque es que el diastema del medio se me abre, no sé qué. Eh, Ahí es retención fija. Retención fija y complétala con un acetato, pero la fija no lo puedes quitar. Ahí es retención 24 horas, no hay de otra. Y aún así se batalla, pero retención fija. Por ejemplo, en esos casos lo que podemos hacer también, y sobre todo, por ejemplo, si el diastema es nada más en los centrales, que eso es muy común, poner el alambre y en los extremos hacer un doblez para que también asegurarnos que no tenga juego. O sea, o que el botón de resina sí abarque todo el alambre para asegurar que ese alambre no tenga juego. Que el hecho de que sea trenzado también ya te da un poquito de retención, pero a veces a lo mejor tienes a la mano un 16 por 16 o algo así. Lo bonito de los trenzados es que no se sienten tan anchos, sobre todo si el trenzado es plano. Aquí en Pech manejamos así. Sobre todo si el trenzado es plano, pues se adaptan bastante bien. Pero en esos casos de astemas, definitivamente, fijos, Gracias, doctor. Aquí también preguntan, ¿retención para dientes con raíz corta? con raíz corta. Siento que ahí, no, fijos. Es que te digo, yo los fijos los amo, pero es que tienen grandes ventajas. Obviamente aquí lo más importante, si tenemos raíces cortas, que la dinámica funcional sea buena, que no tengamos contactos prematuros, que no esté topando y podemos tener una retención fija y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien porque esos dientes no van a tener sobrecarga, esos dientes no se van a mover, esos dientes van a tener cierta fuerza, como lo que hacemos con el ribón en casos periodontales, no hacer una ferulización de estos dientes y darles soporte, ayudarlos a soportar las cargas de trabajo. Es como armar una férula. Entonces, en estos pacientes definitivamente eso, solamente revisando, y sobre todo si es en el sector inferior, que no tengan un golpe prematuro que nos pueda jugar en contra. Porque ahí sí, si pones un fijo y nos quedamos con un tope oclusal que no queremos, sobre todo en los inferiores, vas a terminar en endodoncia. Gracias, doctor. Aquí preguntan igual, en el caso de los retenedores de acetato, ¿también debe dormir con ambos los primeros 6 meses? Sí. De hecho, o sea, por ejemplo, pudiera no traerlos a lo mejor un rato en el día,
pero en su casa y en la noche hay que dormir con ellos. Gracias. Pregunta la doctora Fátima. Doctor, una disculpa. Bueno, pone que estaba en consulta y justo cuando dijo el costo no escuchó que si podría repetir y si Los ese de los costo fijos. incluye, sí, dice, y si ese costo incluye los acetatos, el fijo que refuerza y el circunferencial. Bueno, ahí son 1,500. Yo se lo cobro 1,500 y 3,500. O sea, los removibles. Y normalmente, la verdad, sinceramente, si van a usar circunferenciales, o sea, son 3,500 de los circunferenciales y les cobro mucho más económico el removible, o sea, el acetato, porque es algo que van a usar parcialmente y al final va a ser, o sea, nada más lo vamos a usar como transición en lo que llegamos a nuestra retención. Yo les recomiendo que lo guarden, pero aquí, si nos fijamos, si usamos los retenedores removibles de acetato al principio, en lo que llegan los Hawleys o en lo que llegan los circunferenciales, como esos tipos de retención va a tener esa libertad, la altura, o sea, la oclusión, sí tiene cierta modificación, porque tiene libertad. Entonces, ya igual los acetatos que usó al principio no nos sirven. Entonces, básicamente son provisionales en lo que llegan sus retenedores definitivos. Entonces, sí Gracias, trato doctor. así como de darles un poquito de ayuda con eso. Sí, pone la misma doctora. Muchas gracias. Una última duda. ¿El colocar trenzados nos va a permitir el movimiento natural de los dientes para que no queden ferulizados? El movimiento natural de los dientes, pues es que en teoría lo que no quieres es que se muevan. O sea, la idea es, eh, sí, la idea es que no se muevan. Entonces, doctora, cosas como que igual y desglósame un poquito más sobre el movimiento al que te refieres, que a lo mejor yo estoy entendiendo eh, diferente. Yo creo que ella se refiere a las guías, ¿no? Guías canina, incisiva. Sí se puede. Por eso es tan importante. O sea, el sector inferior, como está en lingual, no va a interferir en nada en los movimientos oclusales, ni en lateralidad, ni en protrusión, ni en nada por el estilo. Donde podemos tener problemas es en el sector superior, que es lo que les digo, es donde más vamos a batallar. Entonces, ahí la colocación de los fijos tiene que ser, por eso están hacia cervical, para liberarlo de que te interfiera en esos movimientos. Ahora, hay gente que va a tener una guía canina o movimientos de lateralidad con canino sobre todo, donde sí van a tener juego, porque también hay gente que tiene muy buena proyección en su cúspide canina, ¿no? Entonces, en esos casos a lo mejor vamos a tener que usar un retenedor fijo nada más de lateral a lateral, lo más cervical posible y complementar con un acetato. Por eso les comentaba que es tan importante que no nos cerremos a hacer duales, a complementar, porque va a variar de paciente a paciente. Oiga, Doc, yo tengo Gracias, una doctor. pregunta. Dígame. En caso, cuando utiliza esos que es el fijo y el acetato, Uh-huh. no hay una recidiva de que tumben el fijo. Sí puede pasar, por eso les comentaba ahorita en las diapositivas que, déjame, me voy para allá para recordarte. Les pongo, o sea, bloqueo con blockout o Ok, con ya. algún Sí, ya. material, ¿sí? Porque haz de cuenta Gracias. que ese volumen entra y sale y ya no te está, o sea, no te va a jalar tu fijo. Súper. Si no lo haces, en cualquier día te va a hablar que ya se lo despegó. Bien, También gracias. la aprendí a la mala. O sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se despega? Si yo lo pegué bien y ¿no? Un día se me prendió el coco y fue de que, ok, pues sí, el Gracias, doctor. acetato. También preguntan por último aquí. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es el costo aproximado de los retenedores fijos? Yo los cobro en 1,500, pero pues hay quien los cobra, o sea, es de colegas que lo cobran en 3,000 pesos y sé de unos que los cobran en 500 pesos. O sea, siento que en cuestión de honorarios va a variar mucho, ciudades, localizaciones,
Sabemos todos aquí que ahora sí que la cuestión de honorarios médicos pues va a variar a cada uno y lo que sí es que como tienen un buen margen porque el material realmente no, o sea, la inversión del material no es tanto, aquí es la habilidad, ¿no? O sea, de tener la habilidad de hacerlo, de colocarlo bien y o sea, es una buena manera una de control y otra de que puedas obtener una ganancia. Gracias, doctor. Y preguntan aquí también. Hola, buenas noches. Regresando a la pregunta de la retención fija y retención con acetatos, ¿liberar la zona en donde se encuentra el retenedor fijo es correcto? Sí, exactamente. Te digo, yo aquí la libero te digo, Blockout es mi favorito porque no me mancha el acetato. Por eso me gusta mucho. Porque no me mancha el acetato y de repente uso materiales y a veces el acetato se queda manchado y no me fascina. Pero nada más es eso, crear un volumen sobre el retenedor fijo para que, haz de cuenta que te va a quedar tu acetato y luego te va a quedar como una burbuja donde va el fijo. Obviamente hay que hacerlo más grande, ¿verdad? Para que darles de cuenta así como una pancita y tu retenedor fijo quede aquí y baje el plástico y te quede la burbuja así. Y esto cuando salga sin ningún problema. Eso hace que no jale tu retenedor fijo, sobre todo con la parte del alambre. Gracias, doctor. Y por último, la última pregunta para hacer las 7 preguntas. Pregunta a la doctora Surgey, ¿qué calibre de alambre de retenedores fijo es el que utiliza? Te digo que es un 0.30, creo. Y cuando es Muy ligador individual es del 10. bien. Pues cerramos la sesión de 0.28. preguntas. 0.28. 0.28, 0.30. Gracias, doctor. Cerramos la sesión de preguntas, si no se va, nos vamos a extender muchísimo. Ya sé. De igual manera, el doctor Alejandro está muy pendiente de su Instagram. Si gustan, lo pueden seguir y pueden mandarle sus dudas que tengan. Si gusta, doctor, puede decir cómo aparece en sus redes sociales. Sí, en mis redes sociales estoy como @dr de los brackets o doctor de los brackets. De verdad, con toda la confianza del mundo, en lo que pueda apoyarlos, en lo que pueda ayudarlos y en lo que no, juntos aprendemos, porque pues la verdad es que a todos nos vamos a ayudar. En lo que yo pueda compartir con ustedes un poquito, feliz de la vida. Muchas gracias, doctor. Este webinar de igual manera va a estar, grabó, va a estar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Depósito Dental Rexis en YouTube por si quieren darse una vuelta ahorita, suscribirse. Ahí ya tenemos webinars que hemos estado haciendo y este también se va a subir en el transcurso de la siguiente semana o de este fin de semana para que lo puedan volver a ver y quieran repetir la información en caso de que les haya quedado duda. Y como les dije al inicio, vamos a tener promociones y descuentos de algunos productos que el doctor mencionó aquí. Se les van a hacer llegar a los que se registraron en el transcurso pues, del día de mañana. Y pues muchísimas gracias, doctor. Ahorita ya son 72 todavía conectados, pero fuimos más de 100. Entonces, pues Muchísimas agradezco. gracias, doctores, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Gracias a todos los doctores que siguen conectados ahorita y doctoras por brindarnos un poco de su tiempo y por seguir pues capacitándose junto con Rexis. Muchas gracias al doctor Alejandro por también colaborar con nosotros y pues le Gracias a agradecemos ustedes. en nombre de Rexis a todos. Muchas gracias, doctores, y buenas noches. Buenas noches, doctor Muchas Alejandro. gracias, cuídense mucho. Nos vemos Que tengan pronto. buena noche todos. Hasta Bye luego. bye. Para más contenido, da clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Racix, para los y las fanáticas de la odontología.